Hola a todos ustedes, es un gusto saludarles nuevamente y bueno, el día de hoy con una gran noticia. Estamos de estreno, estamos estrenando programa y esto se llama Sin pelos en la lengua con el rabino Abraham Tobal. Jajam, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, estrenando este programa con usted, para mí es un placer verdaderamente recibirlo en estos estudios. Así que le damos la bienvenida, Jajam, mucho gusto y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, para mí es un placer y Be'ezrat Hashem, Dios mediante, voy a tratar de esclarecer diferentes temas que muchas veces la gente tiene una información a veces no muy clara o confusa, y la idea en este programa, en este segmento, de ir esclareciendo tema por tema para que tengan una información bien fundamentada y correcta. Be'ezrat Hashem, si Dios quiere, y sabemos que así será. Y bueno, cada segmento, cada programa tendrá un título distinto y el día de hoy nos toca, y vamos de lleno al primero, nos toca hablar de forma y esencia. En estos temas de religión judía, hablando sobre las formas en las que las personas hacemos los preceptos, tenemos 613 preceptos, ¿importan mucho las formas o es simplemente hacerlo por rutina y ya tiene su palomita? Platíquenos un poquito. Bueno, yo considero justamente este tema y este punto que yo creo que es el problema tal vez medular o la crisis más fuerte que atraviesa hoy el judaísmo a nivel mundial. Porque desde pequeños somos educados, el que practica los preceptos, el que lleva el judaísmo, nos educan que tenemos que cumplir las mitzvot, que es algo obviamente muy importante, que Hashem, Dios, nos pide eso. Claro. Y hay una serie, hoy no son vigentes los 613, porque muchos aplicaban cuando estaba la tierra de Israel, el Bet HaMikdash, o a Kohanim en particular, o diferentes situaciones. Pero siguen siendo muchos. Pero sigue habiendo muchos preceptos y algunos cotidianos, como ponernos el tefilim, decir el Shema, la tefilá, que es algo que lo hacemos todos los días. Y Hashem nos da esos preceptos para superarnos como seres humanos, para mantener nuestros valores, nuestros principios. Algunos son como para mantener la emuná, la fe, como un testimonio. Sabemos que hay grupos de preceptos. Hay del hombre al prójimo, hay duyot como testimonios, como Pesach, ¿no? Que es un suceso hace miles de años. De lo que ha sucedido. Y se mantiene latente, vigente el testimonio porque fue transmitido generación tras generación con acciones, ¿no? Preceptos que tienen que ver solamente con Dios. Preceptos, también, ¿no? sí, sería otro grupo. Sí, para superar, doblegar nuestros instintos negativos, superarnos, conectarnos con Dios, dialogar. Es decir, son diferentes grupos. Y es decir, quisiera aquí nada más poner claro que entonces cada grupo tiene su objetivo distinto. Es lo que voy a decir. Todos tienen objetivos. Todos tienen su objetivo y su razón de ser por el que nos da. Solamente que nos los da de una forma práctica. Siendo seres humanos, el ser humano tiende a que si no hace una acción que le recuerde, lo llegue a asimilar, a sentir, lo pierde con el tiempo. Cuando es algo teórico solamente, un valor que se te dice, tienes que creer en Dios, tienes que ser mejor ser humano, todo, pero no hay una forma práctica, palpable, tangible, cómo hacerlo. Si no nos dan un instructivo, no lo entonces sientes, en la no práctica, con la pura mente, lo pierdes. Bueno, yo doy una comparación que la dije muchísimas veces, mucha gente ya la oyó, que a qué se comparan las mitzvot y los preceptos de la Torah. Compras un frasco de perfume o una lata de Coca-Cola. Yo no recomiendo mucho comprar lata de Coca-Cola, pero bueno, si la compras, pagas, por decir, 7 pesos por la lata, por decirlo, y si analizamos, vamos a ver que tal vez de esos 7 pesos, 4
es el valor del líquido que lo estás pagando. Del contenido en sí. Del contenido. Y 3, de la lata. Entonces yo cuestionaría al que está pagando esos 7 pesos. Oye, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Quieres beber el líquido? Para eso lo estás comprando. Entonces, ¿por qué pagas 3 pesos? Por la lata, por la lata que terminas, le haces así, lo aplastas y la tiras. Entiendo que pagues los 4 pesos por el líquido, pero no los 3 pesos por el otro. No lo usas. Por el envase, no lo usas. ¿Cuál sería la respuesta? Muy lógica. Cierto, pero no puedo usar el líquido si no tiene una lata que lo contenga. Okay. Lo mismo un perfume, lo mismo todo lo demás, que tiene un envase. No es el objetivo el envase, el objetivo es el líquido, pero se disuelve, se pierde, se cae. Entonces tiene razón de ser de pagar esos 3 pesos por la lata. Claro. Ahí estamos de acuerdo todos. Sin embargo, si uno paga 3 pesos nada más por la lata vacía, ahí sí no tiene razón de ser. Claro. Eso es un medio para contener un líquido, pero cuando es la pura lata... Claro. Cuando el objetivo está ahí bien puesto, es decir, que quiero el contenido y lo voy a utilizar, entonces vale la ahí pena. Sí, para algo que lo contenga, pero si no, ¿para qué? Ese es el problema a lo que me refería al principio, que es la crisis más fuerte que está atravesando hoy el judaísmo. Porque la Torá está compuesta de una forma muy similar con el ejemplo que acabo de dar. Tiene el envase, la forma, la práctica, el ritual, que es ponernos al tefilim, un ejemplo, o decir un texto de la tefilá o el Shema Israel, que es el envase, y tiene el contenido, el líquido, la esencia. Si no nos darían un envase, se hubiese perdido, como el líquido se disuelve. Si Hashem quiere desde ese tiempo que demostró su existencia con hechos, alterando todas las reglas de la naturaleza cuando salimos de Egipto, pero nada más lo vio esa generación, y quiere que se mantenga latente hasta nuestros días, generación tras generación, nos da un ceder de Pesaj. Nos da un ceder de Pesaj que nos dice, para recordarlo, mantenerlo, hay una forma. Te sientas con tu familia, ves la matzá, tomas el vino, el maror, recuerdas, relatas a tus hijos. De una forma práctica, ¿para qué? Para que no se pierda esa esencia de esa fe. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros tomamos el envase vacío, tengo que cumplir nada más con comer de esta medida de matzá y de tal manera, y así, seguro que hay que cumplir la forma que Hashem nos da, eso seguro. Pero se te olvida. Nadie lo discute. Es como siempre lo digo antes de Pesaj, que una mujer se mata tanto limpiando paredes y techos, que no es necesario, que ya está demasiado cansada como para cumplir el objetivo, la esencia misma, que es transmitir a tus hijos. Todo eso es un medio. Sería comprar la lata vacía. Exactamente, nos quedamos en el medio. Pero entonces, y aquí hay otro problema muy grande de la lata vacía, que no quita la sed. Una lata vacía no me sacia mi sed. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos en el judaísmo los valores más valiosos que hay en el universo, que de ahí salieron al mundo. La Torá fue la primera que nos dio esos principios, esos valores de superación personal y demás. Y sin embargo, vemos gente que busca por todos lados, sedientas de algo espiritual, y a buscar meditación y fulano y budismo y todo eso para algo, y tenemos aquí toda la fuente que nos copian, toman de nuestra fuente. El problema, pero ¿cuál es el problema? Que al tomar la lata vacía no los llena espiritualmente. Todos tenemos una necesidad de nutrir el espíritu, porque estamos compuestos de cuerpo y alma. Así como al cuerpo le damos de comer y si no tiene hambre, o tiene sed si no bebe, lo mismo el alma tiene hambre y sed de lo espiritual. Si la lata vacía no llena, entonces sigo con hambre y voy a buscar por otro lado mientras lo tengo aquí. Si usaríamos con el líquido, con la esencia, entonces ahí sí nos sentiríamos satisfechos y una nutrición espiritual que la tiene abundantemente la Torá. Entiendo, perfecto. Y eso es para tenerlo en cuenta, porque esa es, como dije, la amenaza más grande de lo que se llama Mitzvot Anashim Melumadá. Hacemos rutinariamente las cosas, estamos programados como robots para levantarnos en la mañana, tengo que cumplir el texto, pero exacto, tal palabra, y no cambies la costumbre porque el tono, todo, lo importante es cumplir con esta misión de leer todo un texto. Con el machote ya estipulado. Exactamente, el machote estipulado. Ponerme rápido, me pongo el tefilim. El tefilim es no tengo idea ni siquiera tefilim es el hardware. Si no tienes software, no tiene sentido. Que dice el tefilim, la Torá nos dice,
tienes que tener presente la fe en Hashem, ponlo frente al corazón de la cabeza para tenerlo presente. ¿Qué es una mezuzá? Ya se hizo toda una mitología alrededor de la mezuzá. La mezuzá es un amuleto mágico que me cuida, que me protege, y no es eso. La acción ahí está, y está puesta en el y está marco. puesta y tengo que cambiarla, que eso me resuelve todos los problemas, así se cree, mientras embargo, no es eso. ¿Qué es la mezuzá? Ve el texto de la Torá, te lo dice, o decimos el Shema todos los días. ¿Qué dice en el Shema? Dice, cumplimos con la forma, pero ¿qué dice en el Shema? Estas palabras, que son los fundamentos más importantes que dice Hashem, que yo te estoy ordenando, que es Shema Israel, creer en Hashem, Be'avta et Hashem, lo que amarás a Hashem, los fundamentos de la Torah, se lo tienes que tener en tu corazón. Pero para eso, ¿cómo logramos tener el corazón? Como dije, es algo muy abstracto o teórico. Sí, no es tangible. Nos da unos ejercicios para lograr fortalecer los músculos de fe. Te doy unos ejercicios todos los días. Al levantarte, al acostarte, al levantarte, justamente que es cuando puedes reflexionar, porque en la mitad del día estás ocupado, al acostarte que ya terminaste con todas las broncas y al levantarte antes de empezar, haz el ejercicio y di el Shema, recuerda que Shema dice Hashem lo que me Hashem lo queja, etcétera. Declaración de fe. Esa declaración de fe, pero con un ejercicio de decirlo. Pero dice, no es suficiente nada más ese ejercicio. Para tenerlo presente, para tenerlo al levabeja en tu corazón, uno constantemente dice también cuando vas en el camino también y lo escribirás sobre los portones de tu casa. Los marcos, cuando entras y sales también estás ejercitando y tienes presente y recuerdas que existe Hashem, entonces ahí sí le das la entrada a Hashem a tu casa, lo tienes en tu corazón. Pero si no hacemos, si hacemos nada más, pongo ahí la mezuzá, me puse el tefilim, que es también testimonio de la salida de Egipto, el Shema, todo. Y ni pensé en eso. La forma está. Exactamente, la forma. La esencia... es el envase vacío. Como dije, ni me quita la sed y ni cumplo con lo que Hashem me está pidiendo con el objetivo. Jajam, la verdad que sí estamos en crisis. Después de escucharlo hablar, sí, verdaderamente estamos en crisis porque muchas veces no nada más no lo hacemos porque ni siquiera conocemos la esencia. Yo creo que ahí está exactamente el problema de y al origen. no conocer, uno no se identifica con eso. No me da nada. Digo, es importante, obviamente, buenas acciones van forjando la personalidad de la persona, la acción. No le estoy restando importancia en lo más mínimo. A los que hacen la forma. No nada más. A eso sí le estoy restando. Me refiero a la forma. La forma tiene mucha importancia, pero que siempre y cuando venga acompañada con el contenido. Pero tampoco estoy de acuerdo con el que dice, yo lo llevo en el corazón, yo soy buen judío, yo en el corazón tengo buenos sentimientos y no necesito toda esa práctica. Quiero preguntar algo. Eso también está equivocado porque Hashem sabe nuestras necesidades y como dije, si yo quiero ser fuerte pero no hago ejercicios, no me van a salir los músculos. Tengo que hacer los ejercicios diarios y decir Shema y hacer todo, pero siempre y cuando dándole el sentido real, llegando al objetivo, no olvidarme del líquido. Es verdad. Quiero preguntar algo muy, muy puntual y puede ser fuerte y atrevido, pero esto se llama de lo que comúnmente no se habla, entonces valdría la pena. Entendimos perfectamente que en el judaísmo son muy importantes tanto la forma como la esencia y que aparte de todo la esencia es lo que te llena, es lo que sacía tu sed, tu alma. Sin embargo, si yo le haría una pregunta directa, ¿qué es preferible? ¿Forma sin esencia o esencia sin forma? ¿Qué elegiría? Mira, es una pregunta muy difícil. Realmente... Porque las dos son importantes, sí. como menciono. No. Pero, realmente sería preferible esencia sin forma, pero no se podría lograr. Por eso Hashem sabiamente nos da la forma. No es cierto. Me refiero, ¿no existe la esencia sin forma? forma? No existe porque en la práctica... No lo llevarías. Me refiero, es decir, si uno tendría una fórmula para llegar de verdad a esa conexión, a la esencia, sin esa forma, es lo que Hashem quiere. Cumplida. Misión, eso es lo que yo pero diría, no eres la más misión está cumplida. No, sin pero embargo, no si eres, hago al revés, no. Pero no eres más inteligente que Dios. Me refiero, si Hashem te dice,
Eso es lo que necesitas, hacer esos ejercicios de esta manera para que entre. Estas palabras tienen que estar a tu corazón, y para que entre, haz esos ejercicios dándole el sentido. Es fundamental. Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en el tema del rezo podría existir, ¿no? Bueno, una persona que se conecta. En el rezo en particular, Imagínense, yo me conecto sin llevar a cabo la a ver. En el rezo en particular, ahí sí te diría que digo, obviamente que tiene que ser las dos cosas, porque lo establecieron los Jamim el texto y hay que cumplirlo. Sí. Pero si uno de plano dice toda la tefilá, pronuncia el nombre de Hashem, Baruch atah Hashem, sin pensar que eso no cumplió y es Shem Hashem levatalá, es como decirlo, y otro lo hace como era originalmente, porque originalmente no había un texto. Originalmente uno dialogaba en su idioma con sus palabras y le decía, cuando vieron que había la necesidad, que la gente ya no sabía qué decir, pusieron un texto que incluye todo. Pero si uno hace ese texto, me refiero el texto completo sin pensar nada, y otros dialoga y de verdad reza, se conecta, valió más el otro. Okay, ahí sí pero sería igualmente, la esencia sin la forma. Ahí sí, pero no se puede, tampoco no se puede tomar decir, entonces me voy a eso porque por algo lo establecieron, tiene mucha profundidad, mucho sentido y hay que esmerarse en hacer las dos. Okay. Pero sí, siempre sin quitar el dedo del renglón, tenemos que enfocar al sentido verdadero de por qué Hashem nos da los mitzvot para nuestra superación y tenemos que nutrirnos con eso, dándole el verdadero sentido. Como dije, no puedes cumplir un Pesaj de ritual nada más, de forma, de comida, de eso, sin Veigatale Binjal, sin transmitir a tus hijos, sin el objetivo que Hashem nos da, que lo dice claramente en la Torá, como no puedes ponerte el tefilim, decir un Shema, decir tefilá, sin darle, y etcétera, etcétera. Te puedo tener 1000 ejemplos. Correcto. Jajam, la verdad que esta ha sido una plática verdaderamente interesante, pero más allá de interesante, muy, muy importante y fundamental en el judaísmo. Y estoy seguro que todas las pláticas que tendremos juntos, si Dios quiere, serán en la misma línea, serán de igual y del mismo y más todavía interés. Le agradezco mucho por estar aquí. La verdad que nos podríamos pasar mucho tiempo más platicando sobre este tema. Este tema es un tema que llevaría horas de analizarlo y ver cada mitzvah, por qué, cuál es su sentido y cómo lo hacemos y cómo lo deberíamos hacer. Pero estamos hablando de la visión general y que sí pido al público que se tome en cuenta porque es algo fundamental. Correcto. Para la continuidad de los valores verdaderos del judaísmo. Es verdad. Y bueno, nos tenemos que despedir porque los tiempos de la televisión así son, pero nos vemos en el próximo número. Si Dios quiere, en la próxima edición. Y yo me despido de ustedes recordándoles que yo soy Raúl Askenazi. Nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.